Buenos días, queridos estudiantes. Les presento el taller cognitivo en el cual se abordan las teorías del aprendizaje, aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje social. En primer lugar, tenemos el aprendizaje significativo. Este es propuesto por David Paul Ausubel, un psicólogo, importante figura en el constructivismo, cuya influencia es desde Jean Piaget. El aprendizaje significativo tiene unos elementos característicos, primero el sujeto, que es el estudiante, en segundo lugar la estructura cognitiva. En esa estructura cognitiva entran a jugar la memoria, la percepción y la atención. También hay una relación entre el nuevo material y los conocimientos previos. En este sentido, importa lo relacionado con el aprendizaje que haya tenido el estudiante en los años anteriores. Por ejemplo, para poder llegar al concepto de multiplicación y división es necesario tener aprendido lo relacionado con la suma y la resta. En este aprendizaje, el docente concibe al estudiante como un sujeto activo, es decir, como aquel que puede participar, que puede preguntar, que puede tener ideas, que construye el conocimiento, y a la enseñanza como un proceso dinámico, es decir, que está en permanente cambio. Lo hemos visto en este tiempo de pandemia, donde tanto maestros como estudiantes hemos tenido que cambiar nuestras concepciones con respecto de la enseñanza y el aprendizaje. Los estudiantes han debido aprender en sus casas con la ayuda de sus padres o familiares. Los maestros hemos tenido que aprender a manejar las plataformas virtuales y las redes sociales para poder llegar a los estudiantes. Hay unos requisitos que se plantean para el aprendizaje significativo. El primero, significatividad lógica. Este hace relación al material presentado al estudiante, el cual debe estar muy bien organizado. Por eso nosotros en la normal nos organizamos por campos, cada campo tiene sus áreas comprometidas y las estrategias que se les presentan a ustedes están debidamente organizadas de tal manera que ustedes sepan que deben desarrollar cada uno de los días y en cada una de las dimensiones. La significatividad psicológica es la conexión de ese nuevo conocimiento con los saberes previos. Es decir, para poder aprender a leer, yo primero necesito conocer las letras del abecedario. La actitud favorable del estudiante. Esto hace relación a la motivación y al interés que tenga el estudiante en las temáticas. Cuando nos gustan las áreas y los temas que se proponen dentro de ellas, entonces es más fácil que podamos aprender. Pasamos al aprendizaje por descubrimiento. Este es propuesto por Jerome Brunner. Él se dedicó a estudiar el desarrollo intelectual de los niños y afirma que el aprendizaje supone el procesamiento activo de la información, es decir, donde el estudiante busca esa información no solo esperando que el maestro le ofrezca los conocimientos. Tiene unos principios al aprendizaje por descubrimiento. Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. Hace alusión a que es más fácil aprender cuando podemos entrar en contacto con eso que queremos aprender. En el caso de las ciencias naturales, se realizan los experimentos para que los estudiantes tengan más contacto con esa teoría que se pretende informar. El significado es producto exclusivo del descubrimiento. En este sentido, se hace alusión que cuando nosotros descubrimos cómo funciona algo, qué sentido tiene un tema, entonces lo aprendemos de mejor forma. En este sentido, cuando, por ejemplo, se nos daña algún artefacto y nosotros mismos descubrimos cómo organizarlo,
pues eso va a ser significativo para nosotros y se va a quedar por mucho tiempo. Ya no le vamos a tener que pedir ayuda a otra persona para que nos ayude a arreglar el aparato, por ejemplo. El tercer elemento, el conocimiento verbal, es la clave de la transferencia. Hablamos de conocimiento verbal cuando somos capaces de transmitir lo que nosotros conocemos o sabemos. Es el caso del maestro. El maestro necesita su conocimiento verbal para poder explicarle a los estudiantes las temáticas. Y de igual manera, los estudiantes a veces utilizan ese conocimiento verbal cuando le explican a sus compañeros. La transferencia hace alusión a que yo le explico al otro lo que yo sé. Y por último, tenemos la capacidad para resolver problemas, como la principal meta de la educación. No es solo importante tener el conocimiento, sino que es demasiado importante poderlo aplicar. Si yo sé en teoría cómo hacer un procedimiento, pero no soy capaz de realizarlo en realidad, entonces no hay aprendizaje. Hay aprendizaje cuando yo utilizo ese conocimiento que tengo para resolver las pequeñas dificultades o grandes dificultades que se me presentan. Tenemos la predisposición para aprender. En esta predisposición para aprender entran en juego la activación, el mantenimiento y la dirección. En la activación, el estudiante siente la necesidad de buscar más información, de explorar. Quiere decir esto que es la motivación y el interés que tengan los estudiantes para desarrollar el aprendizaje. Con respecto al mantenimiento, entonces, cuando ya se tiene esa motivación, esa actitud positiva hacia el aprendizaje, es necesario buscar la forma de seguir manteniendo ese interés, que no se pierda la motivación que se ha generado. Y por último está la dirección. ¿Por qué? Porque cuando buscamos aprender tenemos que saber hacia dónde vamos, es decir, tener una intencionalidad pedagógica, saber con qué propósito se requiere el aprendizaje. Posteriormente tenemos el aprendizaje social. En el aprendizaje social se postula la teoría de Albert Bandura. Albert Bandura nos habla de tres elementos fundamentales: la conducta, los factores personales y cognitivos y las influencias ambientales externas. En la conducta tenemos entonces todo lo relacionado con el comportamiento. Es necesario recordar que el aprendizaje social tiene como elementos fundamentales la observación y la imitación. Bandura plantea que aprendemos a partir de esos dos elementos, desde la observación y desde la imitación. Cuando nuestro entrenador nos muestra los ejercicios que debemos hacer, entonces nosotros los apropiamos y los tomamos para nosotros. En relación a la conducta, entonces ese comportamiento implica que yo siga lo que, en este caso, lo que el entrenador nos está indicando que hagamos. Hay también unos factores personales y unos factores cognitivos. Con respecto a los factores personales, tenemos que ellos se dan desde, por ejemplo, la personalidad, la forma como asumimos el aprendizaje, si nos interesa ese aprendizaje, si estamos motivados o desmotivados. Y en relación con los factores cognitivos, entonces, ya han sido mencionados la memoria, la atención y la percepción. Estos factores cognitivos deben estar alineados para que el aprendizaje se dé. Por último, plantea las influencias ambientales externas. Estas hacen alusión a todos los estímulos que pueden tener los estudiantes. Por ejemplo, si un estudiante cuenta en su casa con computador, con internet, con la ayuda de los papás, va a tener unas posibilidades más altas de aprender. Sin querer decir que quienes no tengan estas posibilidades no aprenden, pero sí se va a reforzar más el aprendizaje si se tienen unas influencias ambientales externas. Tenemos como Bandura plantea unos elementos inherentes al aprendizaje social.
Primero, el estado del desarrollo. Esto está directamente relacionado con la edad. Los niños pequeños aprenden más de lo que observan que las personas adultas. Entonces, siempre en la primera infancia, los niños aprenden por imitación. En segundo lugar, el prestigio del modelo. Es decir, mientras más valorado sea ese modelo del cual queremos aprender, vamos a aprender mejor. En el caso de los deportistas, quienes están en escuelas de formación y tienen un ídolo en el deporte, si tuvieran la oportunidad de encontrarse con esa persona, de hablar con esa persona, pues ese sería un elemento fundamental que los ayudaría a progresar paulatinamente en su aprendizaje. En tercer lugar, las expectativas. Las expectativas hacen alusión a lo que la persona espera que se dé en ciertas situaciones. Entonces, si mi expectativa se cumple, por ejemplo, cuando yo quiero aprender informática, entonces voy a aprenderlo de mejor forma. Si yo estoy interesado en manejar muy bien el computador y se me permite manipularlo en la institución educativa, entonces mis expectativas van a crecer y se va a fortalecer ese aprendizaje. Con respecto a las consecuencias vicarias, nos habla de que el aprendizaje social se da de mejor forma si ese modelo que tenemos se enmarca en nuestro círculo. Por ejemplo, es muy importante para los jóvenes lo que hacen sus compañeros, por eso los pares reflejan lo que los otros quieren. Usted a veces imita más o aprende más de sus compañeros de clase que de sus padres. Hablamos también de las metas. En este sentido, cuando se tiene una meta clara y definida, pues es más fácil el aprendizaje porque se van a encaminar todos los esfuerzos a lograr esa meta. Y el último es la autoeficacia. Cuando aprendemos y vemos que ese aprendizaje funciona, que nos sirve para nuestra vida personal, que nos sirve para nuestra vida familiar, que a través de ese aprendizaje logramos transformarnos, entonces nos sentimos gratificados y sabemos que debemos seguir aprendiendo. Hasta aquí entonces los tipos de aprendizaje. Recordemos, aprendizaje significativo de Ausubel, aprendizaje por descubrimiento de Brunner y aprendizaje social de Bandura. Muchos éxitos, que Dios los bendiga.